Hola, bienvenidos a Shot Estelar. Yo soy Esteban Pardo y hoy estamos con dos invitados geniales, Santiago y Carla. Muchas gracias por venir. Hoy vamos a hablar de astronomía en Chile, de la importancia de Chile en la astronomía global y de cómo se convirtió en uno de los centros más importantes de astronomía. Vamos a hablar de algunos de los telescopios que están ahí, algunas de las características de por qué lo hace tan atractivo para la astronomía. Vamos a hablar también de supernovas y de exoplanetas. Carla, ¿quién eres tú? Carla, ¿quién soy yo? Yo soy una humana que dejó Colombia hace un buen rato, que siempre quiso como estudiar un poco las estrellas y el espacio del universo, y que se vino a vivir a Chile hace más o menos 14 años, más o menos, no, 12 años, perdón. Y que se encuentra actualmente como en todo el equipo de comisionado de la Cámara para el LSCT en el Observatorio Vera Rubin. Ok, ¿y Santiago? ¿Quién es Santiago? Hola Esteban, mucho gusto, un gusto estar aquí. Mi nombre es Santiago González, soy investigador en astrofísica y bueno, me gradué en Colombia de física y después hice una maestría también. Hice un doctorado en la Universidad de Toronto y también estuve en Chile 5 años donde conocí a Carla, pero ahora estoy en Lisboa, en la Universidad de Lisboa. Sigo haciendo investigación en astronomía y bueno, un gusto estar aquí con ustedes. No, súper genial. A mí me gustaría empezar con una pregunta. Y es, ¿por qué dicen que Chile es una ventana al universo? Conversen. Bueno, pues yo creo que Chile tiene una de las mejores condiciones climáticas, geográficas tal vez para observar el universo. Si tú miras al norte de Chile está el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo, lo que significa que las condiciones climáticas son muy muy buenas para observar. Pues no queremos que haya nubes, obviamente, que nos impidan ver, pero además no solo eso, sino que bueno, además de ser seco, que las condiciones del aire no haya mucha turbulencia, entonces que sean muy buenas. Y los telescopios, los observatorios, pues la Comunidad Europea, pero también diferentes, los Estados Unidos, muchos vieron estas posibilidades que hay en Chile para poner observatorios en las montañas, en el desierto. La montaña también es importante porque el aire choca con la montaña y se genera como un flujo más laminar, decimos, más tranquilo y menos turbulencia, ¿no? Entonces pues es un muy buen sitio para hacer los telescopios, y creo que hay como 300 noches al año de noches claras, ¿no, Carla? Sí, bueno, varía un poquito de punto a punto, pero claro, o sea, al final es que puedes montar proyectos internacionales que necesitan mucho dinero y asegurar que vas a tener un número de noches por encima de las 300 de claridad y de buen zinc, de buena calidad de cielo. Y bueno, un poco también lo que mencionaba Santiago, o sea, para mí la coincidencia clave es que tienes la cordillera de los Andes, que es la misma cordillera que en Colombia se divide en 3, pero acá es solamente una, y tienes la cordillera de la costa, y entonces eso te genera un valle básicamente geográfico que coincidencialmente ocurrió en este país súper largo, que hace que se haya un conjunto de condiciones climáticas que hacen muy atractivo el poner este tipo de proyectos en este lugar. Además, pues es un país económicamente estable, o sea, como que puedes generar caminos hasta el cerro de seguros. Entonces tienes como todas esas posibilidades para que los proyectos puedan montar acá los observatorios. Y pues claro, viene a ser como la ventana al universo en la medida en que tienes esa recolección de datos acá, y bueno, parte se analiza acá y parte se analiza en básicamente todo el mundo. Eso. Es interesante también agregar que hoy en día, pues claro, esto empezó pues
no sé, hace en los años 50, 60 empezaron a buscar sitios para para poner los observatorios, pero con... ¿Y quiénes empezaron a buscar? ¿Quiénes son esas personas que Bueno, buscan? pues ahí los diferentes gobiernos, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en Chile pues está la ESO, que es el Observatorio Europeo Austral, que es la Comunidad Europea, digamos, todos los países que juntos ellos querían pues explorar el universo, ¿no? Y pues en Europa no había buenos sitios para esto, entonces empezaron a mirar qué lugares podían ser buenos con estas condiciones climáticas que decía Carla. Y bueno, Chile se perfiló como uno, no era el único, creo que también estaba Sudáfrica, si no estoy mal. Pero en ese momento había apartheid y toda la cosa, entonces eso yo también creo que ayudó a que los europeos se decidieran por Chile. Pero no era solo los europeos, creo que los gringos también andaban en búsqueda, ¿no? Claro. Pero pues sí, entonces así fue que empezó, en algún momento se decidió, hicieron, obviamente eso se hacen test, ¿no? Para ver qué tan bueno realmente es el territorio, la montaña en particular en la que van a hacerlo y todo eso. Y bueno, las negociaciones que empezaron con el gobierno chileno, ¿no? Para que ellos les dejaran hacer eso. Oigan, y antes de entrarnos en eso, me gustaría primero como darle una vista global a los oyentes de, ok, listo, vamos a hablar mucho de cómo surge la astronomía en Chile, pero hasta la fecha de hoy, ¿qué descubrimientos se han hecho desde Chile que le puedan llegar a la gente y que la gente diga, wow, sí, he visto esto en la noticia o he escuchado de esto, para que se conecten con Chile y después podamos ya como... ¿Cuáles serían para ustedes estos descubrimientos o contribuciones a la astronomía desde Chile más relevantes, por decirlo así? Yo sé que es difícil poner. Hay muchos, sí. Es difícil. Un top 10, pero imagínense que tienen que hacer los cañonazos bailables de la astronomía en Chile. Bueno, ahí yo creo que también va a depender de... Lo bueno es que Carla y yo trabajamos en cosas diferentes, entonces tal vez vamos a salir con propuestas diferentes. Pero a mí puede ser un disco doble platino. Sí, pero Chile está ya tan involucrado porque precisamente ya llevas, bueno, entonces 60 años con esto y ha crecido la cantidad de telescopios y de investigación, pero no solo extranjera, sino también en Chile. Y Carla es un perfecto ejemplo de eso, cómo ha aumentado la investigación y entonces ha estado involucrado en una cantidad de descubrimientos que es difícil restringirse a solo algunos, pero pues sí, yo puedo decir un par. Por ejemplo, yo creo que uno bien importante es el descubrimiento del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Hoy en día se cree que todas las galaxias, recordemos que nuestro Sol hace parte de la Vía Láctea, que es una galaxia, una acumulación de billones de estrellas. Y en el centro de la galaxia pues se supone que hay un agujero negro supermasivo. ¿Y cómo se llega a ese descubrimiento? Pues es difícil porque precisamente como el nombre lo dice es negro, entonces uno no lo ve, es decir, no emite realmente luz. Pero lo interesante es que uno puede mirar lo que está sucediendo cerca de ese agujero negro supermasivo. Entonces lo que empezaron a hacer es observar con estos telescopios en Chile, con en particular el VLT, Very Large Telescope, o sea, el telescopio muy grande. ¿Y ese telescopio dónde está y qué características tiene? Entonces ese telescopio en realidad es un conjunto, son 4 telescopios de 8 metros de diámetro y se encuentra en la... ¿Cada telescopio tiene 8 metros de diámetro? El espejo principal son telescopios que están hechos con espejos y pues cuanto más grande sea el espejo, más cantidad de luz puedes colectar, más fotones, que son las partículas de la luz. Entonces, precisamente los telescopios tratan de ser muy grandes para recolectar más luz y eso te permite, pues, en principio observar mejor, ¿no?
también. Wow, 8 metros es un resto, 8 metros, wow. Es bastante, y cada uno de estos 4 son 4 independientes que también pueden funcionar en conjunto, pero digamos que en principio son independientes, y cada uno de estos son de 8 metros. Y con ese fue que se empezó a mirar. Sí, y bueno, o sea, hasta una parte es el telescopio y la otra parte es el instrumento, es decir, cómo transformas tu señal de luz en algo digital, por ejemplo. Entonces nosotros conocemos los CCDs de nuestras cámaras, de nuestros teléfonos celulares, ¿no? Por ejemplo, pues allá también ellos tienen obviamente detectores muy avanzados, y hay unos que te permiten, por ejemplo, ver la luz infrarrojo, y eso es muy importante cuando uno mira al centro de la galaxia. ¿Por qué? Porque hay mucho polvo, y el polvo que está en nuestra galaxia absorbe la luz. Entonces, las estrellas que están detrás del polvo no las podemos ver en la luz óptica, pero la luz infrarroja sí que puede pasar el polvo. Y entonces, con estos instrumentos infrarrojos, en este telescopio de 8 metros, ellos lograron ver las estrellas que estaban cerca del centro del agujero negro. Y entonces lo que hicieron fue, pues tú tomas una foto y ves ahí estrellas, pero después de unos años vuelves a tomar la foto y puedes ver que estas estrellas se han movido. Y lo interesante es que si sigues este proceso así durante 10, 15 años, logras ver realmente cómo estas estrellas se están moviendo, y resulta que todas pues están orbitando, están haciendo un recorrido circular o elíptico, digamos, una trayectoria elíptica alrededor de un punto. Y todas van alrededor de un punto, pero ese punto no se ve. Pero claro, nosotros tenemos las leyes de Newton, las leyes de Kepler, y podemos medir la masa de ese objeto o de ese punto alrededor del cual. A partir de las órbitas. A partir de las órbitas. Y resulta que se calcula y da como 4 millones de veces la masa del Sol. O sea, una cosa impresionantemente masiva, concentrada en un punto muy pequeño y que no se ve. Y eso es una evidencia de las evidencias más fuertes de que tenemos un agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Uno puede ver las animaciones de esta serie de fotos, es bien chévere. Ahí las puede uno buscar en internet, y ya hoy en día se ha comprobado de otras formas también la existencia de este agujero negro, pero yo creo que los telescopios en Chile fueron fundamentales para esto. Ese es uno de los descubrimientos, yo quería. Claro, y es tremendo descubrimiento. Además que no debe ser, o sea, debe ser un gran logro poder ver las estrellas del centro de la Vía Láctea. O sea, ¿a qué distancia está? Eso no es cerquita, ¿no? No es cerquita. Están a 8 kiloparsec. Un parsec son 3 años luz. Kilos son miles, o sea, está como 8,000 años luz, más o menos. No más, 24,000 años luz de nosotros. Es decir, que la luz emitida de esas estrellas nos llega a nosotros 24,000 años después. Así de lejos está. Wow, qué loco. Eso es un gran descubrimiento. Carla, ¿tú tienes algún otro? Pues, o sea, tal vez me voy como al otro extremo de las masas. Santiago te está hablando de una estructura así hiper mega masiva, y yo te voy a hablar de objetos súper poco masivos. Y bueno, las noticias que ustedes pueden escuchar sobre último exoplaneta encontrado tipo Tierra, atmósfera muy similar a la Tierra, super Júpiter, todas esas noticias, o al menos la gran mayoría, seguramente pasaron por datos de altísima precisión, bien sea en cambios de brillo, bien sea en la medición de su tránsito alrededor de una estrella, que fueron tomados en telescopios que a su vez tienen instrumentos de alta precisión que están ubicados en Chile. Al final son, como te decía Santiago, en Chile tenemos estos grandes consorcios que tienen estos grandes telescopios con estos grandes instrumentos, pero también al mismo tiempo hay incluso, por ejemplo, están las cumbres, que es una red de telescopios muy pequeños, robóticos, pero que hacen también seguimientos a objetos interesantes sin parar. Entonces hay como una suerte como de ecosistema en que conviven instrumentos y telescopios de muy alto nivel con instrumentos y telescopios no de bajo nivel, también de alto nivel, pero a otra escala, que trabajan
para monitorear, que no están enfocados tanto en el descubrimiento, sino en el seguimiento del descubrimiento. Y en el campo de los exoplanetas, entonces tú descubres con alguno de los grandes instrumentos dedicados para este tipo de ciencia, pero luego tienes que hacer el monitoreo, y el monitoreo los haces con estas otras redes. Entonces tienes tienes como un parque de diversiones de instrumentos súper interesantes para ciertos tipos de ciencia regados por todo el país. Oigan, ¿es verdad que en Chile se tomó la primera foto de un exoplaneta o eso? Pues el dato del descubrimiento del 95 tuvo que haber pasado por HARPS, que seguramente era el instrumento, o es el instrumento clásico para exoplanetas. Oye, ahí me corchaste. Déjame, busco es un... No, bueno, no tanto lo que quiere decir el acrónimo, pero como en términos sencillos. Vale, pues es un instrumento que lo que hace es tratar de disgregar la luz que viene, o la luz que te rebota en el planeta, y que trata de hacer el seguimiento de su curva y ver cómo la señal de luz que recibimos se bambolea o no dependiendo de la presencia de un objeto, que en este caso pues se lo achacamos a un exoplaneta o a un cuerpo que está ahí. Es como una especie de detección como indirecta, como más del efecto de un exoplaneta que literalmente detectar el exoplaneta en sí, ¿cierto? Sí, es un poco como el efecto Doppler, que es cuando el efecto Doppler en el sonido, cuando viene, sí, cuando viene el carro, ¿no? Entonces cuando viene la frecuencia es más alta, y cuando se aleja la frecuencia baja. Pues en la luz ocurre lo mismo, y entonces una línea que uno ve normalmente, si se puede ver un poco como se mueve debido a algo que se está acercando, se está alejando, ¿no? Entonces este HARPS es un espectrógrafo que permite ver la influencia del planeta alrededor de una estrella, porque lo que en realidad vemos más que todo es la estrella, porque el planeta no ilumina, o ilumina mucho menos la luz reflejada de la estrella, ¿no? Entonces podemos ver en el espectro de la estrella, podemos ver el efecto del movimiento del planeta alrededor. Entonces Chile ya estaba involucrado en detectar el agujero negro en el centro de nuestra galaxia y en detectar exoplanetas. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se usó Chile? ¿Cómo estuvo involucrado Chile, digamos, con este premio Nobel de 2011 de la expansión del universo? Ese es mi tema. Ese es mi tema. Dale tú. ¿Sí? Uy, okay, yo trabajo en perfecto. supernovas, y es verdad, en el 2011 se otorgó el premio Nobel a 13 científicos no chilenos, pero que estuvieron muy involucrados en un descubrimiento que se hizo gracias también a telescopios chilenos, y donde también estuvieron involucrados científicos chilenos. En particular voy a mencionar a dos, Mario Jamuy y José Massa, que son bien conocidos allá en Chile, creo yo, en la comunidad. Y es el descubrimiento de que el universo parece que está en expansión acelerada. ¿Qué es lo que significa eso? Y es que el universo, pues pensamos que desde hace mucho ya, que se originó en un Big Bang, es decir, una explosión inicial donde toda la materia, toda la energía del universo estaba concentrada en un punto. Esto explota y es como una explosión y empieza a expandirse. Y esa expansión pues hace que las cosas se van alejando unas de otras, pero con el tiempo, debido a toda la masa que hay ahí, es decir, hay mucha masa y siente la atracción gravitacional, pues ese impulso inicial debería empezar a frenarse, y uno debería ver que el universo se expande, pero se va frenando. Pero lo que vimos con supernovas, y las supernovas son explosiones de estrellas, pero son bien interesantes porque son muy luminosas y las podemos ver desde muy lejos. Y además tienen una luminosidad como constante, porque el problema que tienen los astrónomos es que si tú haz de cuenta que estás de noche, ¿no? y no ves nada, está completamente oscuro, y de repente ves dos fuentes de luz, una más brillante que la otra. Entonces uno que dice, pucha, esta puede ser que
que la fuente que veo más luminosa es porque está más cerca, pero también simplemente puede ser porque es más luminosa intrínsecamente, Pues es decir, grande, tiene más sí. vatios, exacto, es más grande. Entonces el problema que tenemos en astronomía para medir distancias es que tenemos que saber la luminosidad, tenemos que saber la cantidad de vatios de la fuente, y si no, no podemos medir distancias. Y pues las supernovas, en particular las supernovas 1A, tienen siempre la misma luminosidad. Entonces, si yo la veo más oscura, más débil, es porque está más lejos y puedo medir la distancia. Entonces, estos científicos empezaron a medir distancias de supernovas, pero estamos hablando de supernovas que están a miles de millones de años luz, es decir, lejísimos. Y Wow, entonces, si entendí bien, las supernovas son como una especie como de bombillo estándar que uno sabe exacto. que brilla. se les llama pues patrón lumínico o standard candle, que es como lo que acabas de decir, bombilla estándar, para medir distancias. Y Sí, de pronto. ¿sí? Standard Candle era en aquellos tiempos donde... No, mentira. Y entonces, pero además es que son muy brillantes, entonces las podemos ver desde muy lejos, pero también cuando vemos algo de muy lejos, también de cierta forma estamos viendo el pasado del universo, porque como la luz se tarda miles de millones de años en llegar a nosotros, pues estamos viendo luz que fue emitida pues casi que al Hace comienzo del millones. universo. Entonces, lo interesante es que empezaron a ver esta luminosidad y a medir las distancias, y resulta que estaban más lejos de lo que pensábamos. Es decir, que el universo se ha expandido más de lo que pensábamos, y se llega a la conclusión, si tú lo mides bien, que el universo en realidad se está expandiendo, eso lo sabíamos, pero no se está frenando, sino que se está acelerando, está yendo cada vez más rápido, y esto pues es una implicación grandísima para pues el universo, el futuro del universo y todo eso. Nadie sabe bien por qué. Lo que decimos es, mira, esto es como si el espacio entre los objetos hiciera que se repeliera, como que se repelan las cosas, y entonces empieza a acelerar, a expandirse más los unos de los otros, y entonces esto no sabemos qué es una energía que hace que las cosas se alejen entre sí, y le llaman energía oscura, y es la responsable por la aceleración del universo, pero no sabemos, nadie sabe todavía qué es esto de la energía loco, oscura. ¿no? ¿Y ustedes qué se les ocurre que podría ser? ¿Cuáles son como sus... Cuando piensan en eso, ustedes qué dicen como, uy, ¿eso qué podrá ser? Bueno, hay una teoría, pero también tiene muchos problemas, pero se sabe, yendo a la escala completamente opuesta, que estamos hablando de lo más grande, pero si vas a lo más pequeño, a la cuántica, pues hay una energía que tiene el vacío. Resulta que si tú mides, esto se ha podido medir, y el vacío tiene cierta energía. Entonces podría ¿tiene que ver con el efecto Casimir? Exactamente, el efecto Casimir, sí señor. Este efecto es bien extraño. Como todo lo cuántico, es muy difícil de imaginar y sobre todo de entender y quizás de aceptar. El vacío no es tan vacío como parece. Está lleno de fluctuaciones cuánticas y tiene que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que permite que aparezcan las tal llamadas partículas virtuales, que aparecen y desaparecen muy rápidamente. Estas fluctuaciones pueden ser de diferentes longitudes de onda, de largas longitudes o de cortas longitudes. Ahora imagínense que ponemos dos placas conductoras en una cámara de completo vacío y acercamos estas placas conductoras muy cerca la una de la otra, pero muy cerca, tal que la distancia entre las dos sea menor que un pelo humano. Cuando es tan pequeña la distancia entre ambas, las cantidades de diferentes longitudes de onda de estas fluctuaciones cuánticas que pueden aparecer fuera de las placas es mucho mayor que las que pueden aparecer entre las dos, justamente porque la distancia entre estas dos placas es muy pequeña, tan pequeña que no permite que longitudes más grandes de onda aparezcan ahí. Y esta diferencia de la simple cantidad de diferentes longitudes de onda que pueden fluctuar hace que haya una neta mayoría fuera de las placas que adentro. Es decir, hay más fluctuaciones por fuera de las placas que interior de las placas. Y esto genera una presión que trata de juntar aún más las placas. Y esta presión
Ya la hemos podido medir. Hay confirmación experimental de este efecto Casimir. Es muy loco, pero sí, pasa. Seguimos con el podcast. Entonces, el efecto Casimir demuestra que el vacío puede tener un poco de energía. Entonces, lo que se piensa es que podría ser que esta energía oscura en realidad es la energía del vacío. Y esto podría explicarlo, pero tiene muchos problemas también. No cuadra todo absolutamente. Entonces, pues eso es lo que los cosmólogos le llaman a los que estudian el universo, la evolución del universo, la cosmología. Están tratando de encontrar qué es esa energía oscura. No, eso me parece fascinante, la verdad, imaginarse que simplemente el espacio en sí vacío tiene energía como intrínseca. Wash. Oigan, pero me surgen dos cosas de ahí. Primero que todo, uno puede ver supernovas como, no sé, en el cielo nocturno de noche. Yo puedo tener la suerte de ver una supernova o como eso, como puede, qué tanto pasa, qué tan factible es verlas al ojo visible. Hacia ojo, ¿no? A ojo, sí. Mira, sí, se puede. Lo que pasa es que no es tan frecuente. Para que nosotros lo podamos ver en la noche así, sin nada, sin binóculos ni nada, tiene que ser una estrella que explota, porque la supernova es una estrella que explota en nuestra Vía Láctea y además relativamente no detrás de todo ese polvo que te mencionaba antes que hay en la Vía Láctea, porque si no, no lo veríamos, pero tiene que estar más o menos relativamente cerca. Y de hecho en el pasado se cree, se sabe que ha habido supernovas que se han visto. Los chinos en el año 1050, una cosa así, reportaron una cosa que incluso se veía de día. Y más o menos en la ubicación que ellos reportaron, hoy en día se ve lo que nosotros llamamos un remanente supernova, que es todo el material de la explosión expandiendo. ¿Como una nébula? Con sus alrededores. Como una nebulosa se ve exactamente. También Galileo en el año 1500, ya no sé cuál, también reportó ver algo, pero claro, creo que esa no era tan luminosa como para verla de día, ¿no? Okay. Entonces, pues mira, los que trabajan en supernovas están ansiosos de que ocurra una pronto, relativamente cerca. Ojalá que no, obviamente que no sea tan cerca como para que sea peligrosa para nosotros, ¿no? Pero si tú miras la constelación de Orión, una estrella que los astrónomos dicen que podría explotar es la que llaman Betelgeuse. Ahora sí, he escuchado mucho de eso. Eso ha salido harto en las noticias. Sí. Esta vez sí es posible que explote. Pues, y después, 2 años después, esta vez sí es posible que explote. Claro, esta es una gigante roja, súper gigante roja, que se supone que en cualquier momento puede explotar. Pero cualquier momento en términos de temporales de astrónomos es 10.000 años fácilmente, o también 100.000 es bastante pronto. Eso no es nada. ¿Me entiendes? Entonces sí, estamos esperando, pero pues nunca se sabe. En principio se dice que cada 100 años ocurre una supernova en una galaxia. Es decir que si la última que vimos en la Vía Láctea fue la de Galileo hace 500 años, pues ya debería hay buenas chances de que tocar, nos toque. ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿Chile contribuyó a mirar estas supernovas? ¿O cómo se vincula Chile con los observatorios de sí, Chile? Perdón, no terminé la historia, claro. El telescopio Tololo, el observatorio Tololo tiene un telescopio que se llama Blanco, de 4 metros, que en la época, estamos hablando de los años 90, era bastante poderoso. Con ese se observaron muchas de las supernovas que se utilizaron para esta medición que dio la energía oscura y la aceleración del universo, sí. Entonces lo que se hacía aquí en Chile era observar sobre todo la parte, tú necesitas, ya hemos hablado un poco de instrumentos, ¿no? Están las cámaras que toman imágenes, lo que nosotros llamamos fotos o fotometría, ¿no? Okay. Y allí, pero también lo que comentaba Carla, hay espectrógrafos que descomponen la luz en sus diferentes longitudes de onda, ¿no?
y puedes ver los elementos y puedes ver estos movimientos de vida Doppler y estas otras cosas. Pero entonces es importante tener las dos, tanto las fotos como los espectros para las supernovas, porque los espectros te dan, de cierta forma, te ayudan a saber la distancia también, para tú compararla con la distancia que obtienes a partir de la luz. Entonces, los telescopios de Chile ayudaron a obtener sobre todo la parte espectroscópica también. Ok, súper. Carla, tengo una pregunta. Dime. ¿Qué te llevó a ti a Chile? ¿Qué te apasiona de los observatorios en Chile o qué te llama la atención? O sea, yo me acuerdo la primera vez que vine a Chile yo era estudiante de física en la Nacional y había un congreso acá. Y era un congreso en el que yo recuerdo que vine y me di cuenta, primero la cosa de poder ver personas latinoamericanas haciendo ciencia de súper alto nivel, en ese momento me impactó muchísimo, porque siempre era... pues siempre escuchabas como apellidos no latinoamericanos en los artículos o en los libros o no sé, en tus referencias personales no había mucho latinoamericano. Entonces cuando yo vengo a ese congreso y yo veo eso y veo wow, o sea, pues, como que sí se puede, esa cosa un poco ingenua de alguien como con, no sé, muy pocos años, digo, vale, este sitio es. Y me di cuenta, además eso coincidió con que mi tesis de pregrado fue en simulaciones. Y a pesar de que estuvo divertida, no fue tan divertido. Como que me di cuenta que no me faltaba algo. Y luego entonces cuando Pero simulaciones suena súper divertido. Sí, claro, sí, pero no tanto. En ese momento no fue tanto. No, mentiras, yo pienso simulaciones, imagino los simuladores de vuelos y de aviones. Creo que no era por ahí lo tuyo. No, claro, no, porque lo que haces es como que tomas el modelo matemático que te describe el objeto y tratas de simularlo en el computador bajo ciertas condiciones y demás, pero yo siempre quise como estar como con las manos en la masa, digamos, como más directamente con las cosas. Entonces ahí lo que pasa es que digo, vale, por un lado, vale, Chile bien, se puede bien, y luego digo, bueno, pues entonces hay que hacer como una carrera profesional en este tema, entonces en ese momento había que salir de Colombia, pues básicamente sí o sí para lograr hacer eso, y salgo y entonces lo que pasa es que me encuentro en Islas Canarias haciendo el doctorado. Y cuando llego a Islas Canarias, pues entonces era muy observacional todo. Era ir tú a tomar tus datos, a pasar las noches de observación en el telescopio. Y en el telescopio en el que yo hice mi tesis, una parte inicial de la tesis, porque después la hice con otro, era un telescopio, el Nordic Optical Telescope, que era un telescopio en el que uno mismo echaba nitrógeno líquido para enfriar el instrumento antes de correr las observaciones en la noche. Entonces fue como un training desde cero, ¿no? Desde cero. Pero además suena súper bonito, como yo paso mis noches en un telescopio mirando el cielo. Claro, ¿no? Exacto, una cosa así. Romántico. Entonces, romántico, pero con la parte técnica como muy de trabajo manual directo, digamos. Y luego digo, no, claro, por aquí es la cosa. Entonces empiezo ya a avanzar un poco en la tesis y luego empiezo a trabajar con datos de comisionado en ese entonces era un telescopio que se llamaba Vista, que estaba en Paranal de la ESO, que tenía datos infrarrojos. Y como eran datos de comisionado, pues entonces son los datos que salen de un instrumento o de un telescopio cuando está arrancando. Entonces yo tenía que hacer test de comisionado de esos datos para mi tesis. Y eso me gustó muchísimo porque era como poner a prueba todo lo que iba detrás para poder encontrar la ciencia en la cual trabajaba en ese momento. Y ahí me doy cuenta, vale, pues Chile, como todo el tiempo están surgiendo aquí megaproyectos, pues es un sitio que me acerca a Colombia, que voy a estar como en un uso horario bastante similar al resto de mi familia, que al final es muy parecido, igual termina siendo Latinoamérica, va a estar súper cerca de lo que quiero como persona, pero también de lo que quiero como astrónoma. Entonces era como el país que mezclaba absolutamente todo. Un poquito de todo. Y eso me trajo acá, básicamente. Es muy chévere saber que
este super hub de astronomía está aquí casi que a la vuelta de la esquina para los latinoamericanos, ¿no? ¿No es fascinante eso? Sí, 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 es verdad. Es increíble y es chévere ver cómo creo que Chile lo ha sabido aprovechar bastante bien, porque como ha crecido la astronomía a través de los años en Chile, es realmente lo que tú dices, un powerhouse de la astronomía, porque hay una cantidad de programas de licenciatura, de pregrado, pues, pero también de maestría y de doctorado en astronomía en muchísimas universidades de Chile. Siguen contratando a muchos investigadores, profesores, y a mí me impresiona ver que también hace parte un poco de la cultura ya chilena, ¿no? El chileno promedio sabe un poco de astronomía, sabe que en Chile se hace astronomía y siempre le comentan a uno cosas, ¿no? Eso me impacta también. A mí eso me impacta muchísimo, muchísimo, porque aquí hay un nivel de alfabetización astronómica bastante particular en comparación, bueno, con el resto de Latinoamérica, porque tiene tu charla o tu conversación o lo que sea, siempre comienza con un montón de bases que ya están dadas. Entonces puedes explicar un poco más allá. Es bien interesante cómo el tema está súper metido en la sociedad, en los colegios, en el turismo. Hay muchísimo chévere. Tema de astroturismo acá, especialmente en la región en la que estoy viviendo ahorita, también muchísimo astroturismo. Y bueno, pues al final igual todo esto tiene una explicación económica y eso es importante reconocerlo, y es porque todos estos organismos internacionales que se instalaron acá, pues al final tienen un pot, una cajita de dinero, un fondo para el desarrollo y entonces eso hace al final que las universidades puedan postular, la sociedad civil pueda postular, las fundaciones puedan postular, y eso empuja poco a poco, y pues ya se lleva una historia de, no sé, 50, 60 años con lo mismo. Entonces obviamente pues ya a esta altura tienes resultados absolutamente evidentes. Y además muy chévere que Chile, que los telescopios les dan a los chilenos 10% de espacio de observación, ¿cierto? Sí, yo creo que eso es muy chévere. Dale. No, que iba a decir que es muy chévere, pero también es como muy necesario, porque al final eso también hace que no sea simplemente como un extractivismo digital, digamos, de las cosas, sino que pues que se impulse el desarrollo, y a tal punto que hay instrumentos en los cuales incluso ese 10% es más competitivo que el no 10%, por ejemplo. Entonces... Sí, interesante. Eso a mí me pareció que fue una movida, pero muy, muy inteligente del gobierno chileno, de exigir, ok, ustedes hacen sus observatorios acá, pero nos dan el 10% del tiempo de observación, que es mucho en realidad, para institutos de investigación chilenos. Eso, y yo creo que eso ayudó también a que creciera mucho la astronomía y la investigación en astronomía en Chile. Claro. Realmente fue una movida muy, muy, muy clave. Sí, o sea, oigan, no iba a decir que es entender cuál es tu ventaja como estratégica geográfica. O sea, aquí hay unas coincidencias climáticas que son así, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Son así, tienen sus pros y sus contras. Igual el desierto más seco del mundo es más seco del mundo, o sea, realmente no hay agua. Eso tiene sus desventajas. Pero eso ¿en qué es ventajoso? Bueno, en otro tipo de cosas. Y al mismo tiempo generar unas políticas que le sacan rédito a eso para que queden localmente apoyando una red que con el tiempo lo único que ha hecho es mostrar los resultados. Sí, me imagino que también es una fuente de empleos y de... Claro. Sí, ingresos. Y eso lleva también, la astronomía también lleva consigo desarrollo, mucha cosa de ingeniería, ¿no? Porque es que construir... Fíjate que ahora están construyendo un telescopio de 39 metros. O sea, esto ya estamos hablando de otro nivel de telescopios. O sea, espérate, 39 metros del espejo. De diámetro, ¿Uno cómo hace un espejo así de grande? Bueno, el truco es que no es solo un espejo, sino que está hecho por segmentos. Es un mosaico de espejos, creo que de un metro. Como a lo James Webb. Sí, exactamente. Pero eso conlleva una cantidad de desafíos tecnológicos que también hacen que se desarrollen otro tipo de, no solo la astronomía y la ciencia, digamos, de la ciencia de astronomía, sino también otro tipo de cosas. Como decía antes Carla, pues
por ejemplo, los instrumentos, algunos los tienes que enfriar, ¿no? A temperaturas bien bajas, entonces ahí también hay una tecnología, las tecnologías para construir todas estas cosas, claro, estos instrumentos, eso lleva, de hecho, hoy en día también se valora casi que más que el astrónomo. En Chile hay muchos ingenieros, como astrónomos, técnicos, ingenieros, pero que saben de astronomía, ¿no? Sí, total. Oigan, ¿y cuáles son estos? Por ahí he visto que hay planes para nuevos observatorios. ¿Cuáles son un poco estos nuevos que te tienen planeados? Bueno, o sea, yo puedo hablar aquí de la casa. El Vera Rubin, el observatorio Vera Rubin empieza operaciones, se espera que a finales del año que viene. Y este es un observatorio que tiene tiene la cámara más grande del mundo y más rápida del mundo. Es un telescopio con un espejo de 8.4 metros, pero que tiene la habilidad de que normalmente tú cuando apuntas en el cielo, vas a un trozo del cielo, tomas tu imagen, tomas tu espectro, cambias tu filtro, te tomas un tiempo, vas a otra zona del cielo y haces lo mismo. Y cambia cambia el tema, cambia el PI, cambia el objetivo científico. Con Vera Rubin lo que tenemos es básicamente un paneo continuo. Entonces este es un bicho que se mueve a una velocidad que la primera vez que lo vi fue como pasar saliva, porque es ver... O sea, cuando lo viste, ya hay algo que se puede ver, mejor dicho. Claro, ya la montura está sobre una cama de aceite grandísima. Entonces eso básicamente lo que hace es que flota y va tomando cada 30 segundos una imagen y no hace el slew, el cambio de un apuntado al otro, es casi que continuo. Como un escaneo, casi como un barrido. Sí. Es que de hecho creo que lo llamaban que ahora con el Rubin ya no se habla de fotos, sino como de un video, ¿no? Un video del cielo, porque cada 3 días ya lo observó todo el cielo, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces vuelve a tomar otra vez y entonces básicamente vas a tener en tiempo real cómo va cambiando el cielo. Bien impresionante. Claro, entonces, por ejemplo, eso para la ciencia que Santiago estaba mencionando, por ejemplo, de las supernovas, todo lo que es ciencia transiente, que cambia en el tiempo, va a ser la locura, porque nosotros teníamos antes, era como fotogramas, pero detenidos en el tiempo, y coincidía con que yo miré ahí, en esta época del año, para este tipo de ciencia. Exacto, era todo como una ventanita, no solamente espacial, sino temporal. Ahora con esto no es una ventana, es una ventanota, tanto espacial como temporal. Entonces se vienen cosas súper entretenidas con esto. Sí. Oigan, y ya para cerrar, me gustaría como hablar un poquito de cuáles son como las expectativas para latinos si quieren trabajar, vincularse con esos observatorios. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, o sea, hay varios caminos. Cada vez los caminos son más, ¿cómo lo diría yo? Menos lineales. Diría yo como que uno tiene que... ¿Involucran ir a Canarias? Sí, claro, subir, bajar. O sea, si Santiago también puede moverte de un lado para el otro, pero también como con tu objetivo científico, porque yo sí veo, o sea, lo veo desde antes. Yo antes trabajaba en una universidad. Yo veo cambios grandes en cuanto a tamaños de colaboraciones, formas de procesar los datos. O sea, ya es inviable un poco la forma en que trabajábamos hace no mucho más atrás, unos 10, 15 años. Y eso empieza a generar como unos dilemas también, porque realmente se necesita harta capacidad de cómputo, se necesita involucrarse en estos grandes consorcios. Y bueno, pues es un proceso en el que yo creo que se requiere harta flexibilidad, pero si algo tenemos los latinoamericanos, yo creo es que somos como lanzados, yo creo, o sea, como por naturaleza. Entonces, una vez pues se toman decisiones, yo creo que es fácil un poco ir como nadando y remando para diferentes lados y tratar de entrar a este tipo de cosas. Okay, después de tener una base sólida en la universidad y demás, obviamente. Mira, yo conozco, por ejemplo, yo estuve en la Universidad de Chile, en Santiago, cuando hice un postdoc allí de investigación, y allí llegaban bastantes estudiantes. De hecho llegó una colombiana a hacer el doctorado,
pero también llegaron otros de Centroamérica, de Sudamérica y de otras partes del mundo. Es decir, Chile ya se reconoce como, bien lo hemos dicho, como un sitio de investigación de punta, pero hay que simplemente, yo creo, buscar, es decir, en las universidades, las diferentes universidades, si uno quiere, ir a hacer un doctorado, por ejemplo, creo que se abren hay bastantes cupos de doctorado. Obviamente hay que competir y toda la cosa, no es que ya yo quiero ir y ya, pero se puede. Yo también sé que hay, por ejemplo, si uno está en una universidad en Colombia o en Latinoamérica en general, hay algunas escuelas interesantes. Ahora, pues yo no sé, tal vez Carla conoce más, pero a mí se me viene una que se llama La Serena Data Science School, que creo que abre, por ejemplo, no siempre, pero no todos los años, está abierta claramente a estudiantes chilenos, pero por ejemplo sé que este año o el pasado estaba abierto para estudiantes de Latinoamérica, ¿no? Y entonces uno puede postular y tal vez ganarse y allá pues ir a Chile pues a trabajar, obviamente, pero en un ambiente bien interesante, una atmósfera donde tienes los observatorios y tienes gente muy, muy buena trabajando en diferentes tipos de áreas, ¿no? Sí, yo ahí solamente diría como que, claro, buscar en la universidad y demás, pero también yo creo que cada vez más empiezan a salir posiciones un poco que no son tan clásicas en observatorios, porque ya no es tan clásico como hacemos las cosas. Entonces yo le echaría mucho ojo a eso si les interesa, y claro, todo consorcio que tiene surveys o manejo de datos muy amplios también le echaría un vistazo, porque por ahí seguramente hay algo. Y eso también, ya que lo mencionas, sí, claro, con lo que decíamos antes, ingenieros trabajando en astrofísica se quieren mucho, y hoy en día con el manejo de estos datos masivos, pues los que sepan, los que les gusta la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, machine learning, todo esto, se está moviendo muchísimo, ¿no? Sí, casi que todos los campos también en biología se está moviendo mucho más por ese lado también. Claro. Oigan, muy chévere, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias, Esteban. Gracias a ti. Qué buena charla, ha sido muy chévere. Espero que podamos seguir charlando en otro episodio con ustedes. Bueno, gracias. Con gusto. Gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar Shot Estelar. Espero les haya gustado este episodio, y si tienen dudas o preguntas o sugerencias, escríbanos por redes sociales como @shotsdeciencia o en enviarlas a contacto@shotsdeciencia.com. Shot Estelar es un podcast de Shots de Ciencia, un medio de comunicación y de periodismo científico de Colombia. Síganos en nuestras redes sociales como @shotsdeciencia y consideren hacer una donación en Mercado Pago o en Patreon, para que podamos seguir haciendo este contenido gratis y para todo el mundo.